¿Qué tal? Dios os bendiga. Bienvenidos a nuestro canal. Dando seguimiento a la serie Encuentro con Jesús, hoy estaremos reflexionando en un encuentro de Jesús con 4 pescadores. Y yo he intitulado esta reflexión como Dejándolo todo. Dice así la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí vemos o encuentro de Jesús com 4 pescadores. Esses 4 pescadores eram 2 pares de hermanos, não? O primeiro par, o primeiro dúo, era Simão, também chamado Pedro, e Andrés. E o segundo dúo era Jacobo e Juan, ambos hijos de Zebedeo. Esses 4 hombres estavam trabalhando, eram pescadores. Y Jesús hace un llamamiento. Ese llamamiento que es más que una acción de llamar. Es una vocación. Es una convocatoria. Porque ese verbo en el original griego está imperativo. Ven acá, sería la traducción, ¿no? Como está traducido aquí en la Reina Valera, vení. Vení en pos de mí y usaréis pescadores de homens. Essa foi a invitação, pero muito mais que uma invitação. Foi o chamamento de Jesus com esses 2 grupos de hermanos. E esses hermanos sencillamente deixaram todo. Deixaram todo para seguir a Jesus. Eu não sei que tienes que deixar tu para seguir a Jesús, o que tuviste que dejar tú para seguir a Jesús. Yo sé lo que tuve que dejar para seguir a Jesús, y te confieso que mereció la pena. De eso nunca me he arrepentido, de seguir a Jesús. Jesús aquí tiene este encuentro, es el comienzo de su ministerio, y él estaba predicando el evangelio de la manera más sencilla y pura, diciéndoles, arrepentíos y creed en el evangelio. Esa palabra arrepentíos en el original griego es metanoia. Es literalmente dar la vuelta. Es lo que significa arrepentimiento, ¿no? Arrepentíos, que es metanoia, dar la vuelta. Y cada uno de nosotros necesitamos arrepentirnos de malas decisiones, de comportamientos, de situaciones. Ese llamamiento aquí va más allá. Por supuesto que no todos que siguen a Jesús, no todos que han tenido ese encuentro con Jesús, han dejado sus profesiones o su empresa familiar, como fue el caso de Juan y Jacobo, que eram hijos de Zebedeo e deixaram a empresa familiar para seguir a Jesus, não? E assim como também Simão Pedro e Andrés, que ambos eram pescadores, deixaram todo. Dejándolo todo, é intitulado este mensaje. Dejándolo todo por amor a Jesús. E muitas vezes nos cuesta dejar coisas em nossas vidas, ¿verdad? Nos cuesta abandonar viejos hábitos, nos cuesta empezar una nueva vida,
con todos los retos e incertidumbres por delante. Pero Jesús nos da garantía cuando seguimos a Él. En ese texto no está tan claro, pero Jesús incluso iba a aprovechar su profesión, ¿no? La profesión de ellos que eran pescadores, y en lugar de pescar peces, iban a pescar hombres. Y dentro de esa nueva dinámica de las vidas de Pedro y Andrés y Jacobo y Juan, ellos tendrían que tener por lo menos dos características: paciencia como un buen pescador y perseverancia. Nunca debería desistir. Y esas dos características son características marcantes, importantes en la vida de aquellos que siguen a Jesús. La paciencia, porque casi nunca las cosas salen como planeamos, como deseamos, ¿verdad? No solamente para aquellos que siguen a Jesús, sino la vida diaria. Vemos eso una y otra vez en nuestro día a día. Pero también para seguir a Jesús requiere paciencia. Paciencia en las tribulaciones, paciencia en medio de las luchas, de las pruebas, de la enfermedad, de las incertidumbres de la vida, como ahora estamos pasando en medio de esta pandemia. Y a la vez, perseverancia. No desistir de lo que Dios nos ha llamado. Jesús aquí hizo un llamamiento importante a Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Juan. Venid en pos de mí y os haréis a pescadores de hombres. Estamos aquí anunciando la palabra de Dios. Y esta serie tiene por tema, ¿no? Encuentros con Jesús, encuentro con Jesús. Y cada encuentro podemos ver la dinámica de cómo Jesús trata con personas de manera diferentes. Es impresionante que esos 4 hombres se tornan los primeros discípulos a ser elegidos por Jesús. Y ellos no sabían exactamente cómo sería todo ese proceso. Ellos van a pasar 3 años con Jesús. Y ellos van a tener muchas luchas después de la muerte de Cristo. Pero lo más importante de sus vidas es que ellos no dejaron su fe a mitad del camino. Ellos perseveraron hasta el fin de sus vidas. Y ese es el llamamiento que Jesús nos hace. Es un llamamiento que asumimos ese compromiso ahora, nos arrepentimos de nuestros pecados y va hasta la muerte. Es cierto que vamos a morir todos, pero algunos con Cristo y otros sin Cristo. Y nuestra oración es que el día que tú partas de esta vida, tú partas con Jesús. Tú partas para la vida eterna, preparado con Jesús. Arrepiéntete de tu pecado o de tus pecados y creed en las buenas nuevas, en el Evangelio de Jesús. Y recuerda, si tú tienes alguna duda o alguna inquietud, escríbenos aquí abajo. Estamos aquí declarando una vez más que merece la pena dejar todo por Jesús. Dejar las angustias, dejar los pecados, la culpabilidad, dejar todo, dejándolo todo a los pies de Jesús. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.